Bueno, pues dos gracias. Bueno, muchas gracias. Ante todo yo quería agradecerle al autor del libro, Patricio, por la invitación. Para mí es un honor, una alegría estar acá y en esta compañía. Y respecto del libro, bueno, ya varios comentaron esto, que lo que tiene de exhaustivo y de concentrado en cuanto al resumen que hace de un montón de textos que uno tendría que ir a leer sobre genocidio y que hemos leído, y él consigue hacer una síntesis y resumir. Entonces, como para que se hagan una idea, los que no lo han visto, es como la guía Peuser de los genocidios, ¿no? Con este manual nos macheteamos de ahora en adelante porque tenemos todo acá adentro resumido y en forma de tablas. Y es importante porque ha habido muchas definiciones de genocidio, pero que se superponen, que tienen matices diferentes. Es lindo además ver, a mí me gustó, me produjo un placer ver la tabla que él construye con las distintas como generaciones de definiciones de genocidio en los años 40, en los años 60, 70, en los 90, cómo van respondiendo también a distintos problemas. Y por ahí esas definiciones que tratan de ser generalizadoras, pero en realidad están obedeciendo a una pregunta que por ahí es de coyuntura, ¿no? A medida que estas definiciones se iban formando, pero que también iban sucediendo nuevos genocidios a lo largo del siglo. Entonces es muy interesante trabajar sobre eso, y esta disposición que nos ofrece Patricio de todas estas teorías tan engorrosas aclaran mucho el panorama, y sobre todo para los que no somos por ahí filósofos o sociólogos, y que realmente me parece que va a ser de una gran ayuda para todos nosotros. Bueno, yo me presento porque estoy acá, me llamo Diana Lenton y soy antropóloga, y vengo trabajando en realidad en un tema específico que es el genocidio de pueblos originarios. Y bueno, me da alegría que acá, bueno, creo que todos se han referido también un poco a eso, porque nosotros empezamos a trabajar. Cuando digo nosotros, digo, bueno, formo parte de un equipo que somos la red de investigadores en genocidio y política indígena, donde es importante también esa relación entre genocidio y política indígena, ¿no? Y que somos, bueno, en mayoría somos antropólogos, historiadores, pero también hay gente de otras profesiones, y que empezamos a trabajar porque veíamos que lo que trabajábamos, y sobre todo los que hacíamos trabajo de campo con comunidades indígenas de hoy, donde hay gente que tiene la memoria de los antepasados acerca de lo que se ha definido como conquista del desierto, y que no se le había prestado atención a esa información que a veces hay en esos relatos, o quedaban contenidas como dentro de lo folclórico, de lo literario, de lo mitológico, etc., pero no se le había dado por ahí el valor historiográfico. Y la historia de estas políticas genocidas se había construido sobre la base de los documentos escritos, ¿no? Y no se le había prestado atención a la historia oral. Recientemente, en las últimas décadas, bueno, hay un resurgimiento de la metodología de la historia oral, no solamente para esto, y bueno, esto evidentemente nos ha ayudado a nosotros. Y nosotros encontrábamos, por ejemplo, que había por ahí un documento que hablaba de algún hecho disciplinario, digamos, contado en un parte de guerra, o en las informaciones o en las cartas de los militares en determinado regimiento, por ejemplo, en Chubut, o en Neuquén, por ejemplo, y después encontrábamos un relato contado por una viejita en una comunidad que a ella se lo había contado su abuela en Chubut. Y cuando uno cruzaba las cosas, por ahí eran los mismos hechos que estaban contados desde distinto lugar. ¿Y por qué los recogemos en Chubut? Bueno, porque la gente que estaba en Neuquén, los pueblos, las comunidades que hoy están en Chubut, antes estaban en Neuquén y tuvieron que por ahí ser desplazados, salir corriendo, y se establecieron donde pudieron. Entonces, claro, la historia oficial no le había prestado atención a dónde fueron aquellos que salieron corriendo, no le había interesado, no había podido registrar eso. Entonces, es muy interesante poder hacer todas estas relaciones entre lo que se encuentra en los archivos, en los museos, y lo que encontrábamos en la historia oral. Y cuando empezamos a hablar de genocidio, digamos, a mí me gustó algo que rescata Patricio de la definición de Nuremberg del 45, donde se dice que para describir estos crímenes de los que hablan las actas de Nuremberg, dice, se necesitan nuevas palabras, ¿no? Hablando del concepto del genocidio, y también que se habían necesitado una cantidad enorme de documentación y de testimonios para poder probar tanto horror, porque si no resulta increíble, como que nunca
uno termina de convencer porque siempre hay alguien que dice no puede ser tanto horror, y entonces uno tiene que salir a buscar más documentación. Y eso un poco nos pasaba a nosotros, y cuando empezamos a trabajar hace unos 10, 15 años en esto, nos encontramos con varios problemas, ¿no? Que yo creo que ahora, 15 años después, esos problemas han sido bastante superados en lo que es, digamos, la difusión pública de estos problemas, del concepto. Lo que ha sido también el trabajo sobre la memoria y sobre el genocidio en relación a la última dictadura militar, que ha hecho, digamos, a través de un cambio de conciencia ciudadana, que también la ciudadanía esté más dispuesta a ver otras cosas que antes no. Y nosotros nos encontrábamos, digamos, con la necesidad de un concepto, por eso empezamos a trabajar con el tema del genocidio, y nuestra preocupación era ver si era aplicable primero, ¿no? Y sí, nos cerraba por todos lados, era aplicable, pero nos encontrábamos con algún problema de las definiciones que circulaban en ese momento, o por lo menos las que estaban al alcance nuestro, que tenían que ver, por un lado, con la temporalidad. O sea, mucha gente nos decía, no, pero para el siglo XIX todavía no, porque los genocidios son para el siglo XX, y con estados ya constituidos, ¿no? Ya conformados como estados modernos, y había una duda acerca de si en 1878 se podía hablar de un estado consolidado. Y después, bueno, que esa es una cuestión que además con la tipología, las tipologías que rescata, porque no solamente rescata definiciones, sino además tipologías completas que pone en comparación, bueno, ese concepto ya se abrió, ya no es, digamos, necesario que sea en el siglo XX, sino que, bueno, justamente hay un lugar para otros genocidios que son, bueno, lo que Patricia llama genocidio originario, que también yo querría decir que no es solamente el genocidio originario, sino también entra dentro de lo que vos llamás el genocidio reconfigurativo. Muchas veces, algunas de estas campañas violentas, punitivas contra comunidades indígenas no han sido solamente para el establecimiento del Estado moderno capitalista, sino para disciplinar en lugares donde la relación ya está dada desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, brevemente, para un ejemplo, Nicolás Avellaneda, al mismo tiempo que empieza la campaña del desierto hacia el sur, manda la campaña de Susques hacia el norte, donde hay dos batallas principales que son recordadas al día de hoy, que son la batalla de Abra de la Cruz y la batalla de Quera. La batalla de Quera, o sea, la batalla de Abra de la Cruz la ganan los Collas, la batalla de Quera la gana el Ejército Nacional, que va en auxilio del ejército de la Guardia Provincial de Jujuy, y es para disciplinar a comunidades con las cuales tienen una relación de muy larga data, ¿no? Pero que se estaban rebelando, que no se estaban saliendo de cauce y estaban pidiendo, por ejemplo, que no les pidieran el pago de permiso de pastaje y otras cuestiones. Digamos, era una rebelión social, pero que fue reprimida con una crueldad y con digamos, la carnicería que se efectúa en ese lugar fue posible porque eran collas. Es decir, es una represión de una rebelión que por ahí no se ve como una rebelión étnica, de hecho se los trata de comunistas. Es decir, los diarios en ese momento hablan de comunismo, hablando de la Comuna de París, ¿no? Los comparan con la Comuna de París y dicen que los indios se habían vuelto comunistas y los reprimen por eso, de tal manera que uno puede hablar también de una represión por causa política, ¿no? Lo que se ve, bueno, que nunca ninguna de estas tipologías es totalmente pura, ¿no? Siempre sabemos que estos conceptos se combinan. Otros problemas con los que nosotros nos encontramos y que ahora, bueno, creo que se están superando es, bueno, el carácter subjetivo de lo que se ve como subjetivo en aquellas definiciones de genocidio que hablan de la intencionalidad y que a mucha gente le hace ruido, ¿no? Porque dicen que bueno, que es algo que es difícil de demostrar. A nosotros lo que nos pasaba, a diferencia de otros genocidios, bueno, y el caso del Holocausto, donde está lleno de documentos que hablan del exterminio de los judíos, no hay un documento donde, por ejemplo, el general Roca diga vamos a exterminar a todos los indígenas, no hay. Pero sí hay documentos similares de lo que son los mandos medios. Está lleno de memorias escritas por el general Villega, por el comandante Prado, por el general Fodringham, etcétera, donde dice que, digamos, alaban la eficacia del general Roca en su proyecto de exterminar a los indígenas. Es decir, había desde el lugar del Estado una cuestión, una conciencia, digamos, de discurso políticamente correcto, pero que después se ventila, ¿no? en otras expresiones. Y además, bueno, como dice Patricia en su libro, no es solamente la intención explícita, declarada, sino también lo que se puede deducir a partir de distintas prácticas, ¿no?
La otra cuestión conflictiva que teníamos era, y que al día de hoy es una discusión con muchos colegas nuestros que han producido documentación y estudios que nos sirven muchísimo, que han demostrado estas prácticas, digamos, orientadas al exterminio, pero que no están de acuerdo con utilizar la palabra genocidio por esa cuestión de que tiene que ser, la víctima tiene que ser inerme o tiene que estar indefensa. Y entonces, bueno, hay historiadores, antropólogos que dicen, bueno, pero los indios se defendían también, ¿no? Entonces, no es genocidio. Y aquí, bueno, lo que nosotros pudimos hacer es juntar, digamos, como elementos, testimonios, casuística, podríamos decir, con la cual lo que mejor, digamos, trabajamos fue poder demostrar que en realidad, en lo que fue, y hablo, digamos, de la campaña Roca 1878-79, porque es la más conocida, que no fue ni la primera ni la última, pero lo interesante es que no se trata, a diferencia de lo que nos muestran, qué sé yo, los manuales escolares o el billete de 100 pesos, no es una serie de batallas con un ejército de un lado o del otro, sino que fue desde el principio orientada hacia la población civil. Está lleno de testimonios, incluso partes militares, por ejemplo, los de Villegas en el libro que Expedición al lago Nahuel Huapi de 1881, que después publica Eudeva y Plus Ultra cuando se celebra el centenario de la campaña del desierto en 1979, que salieron las editoriales a sacar libros de militares de la campaña del desierto, que se celebró con bombo y platillo. Por ejemplo, ahí está lleno de partes donde dice, bueno, como sabíamos que no sé, los indios de Saigüe que andaban por tal lugar, entonces nos dirigimos a la toldería y nos hicimos con una buena cantidad de prisioneros, mujeres, niños, botín, ganado, etc. Es decir, el ataque no era hacia ejército, porque la realidad era que, bueno, además de digamos, la disputa por un territorio y por los recursos de ese territorio, además lo que se ponía en juego era el futuro de esas poblaciones, que era lo que se trataba de impedir. Entonces, hay, por ejemplo, un capítulo muy bueno, muy interesante de Manuel Prado, que es un comandante, también un veterano de la campaña del desierto, que se llama Una incursión a los toldos de Pincén. Y él dice, creo que él publicaba por entregas en el diario La Nación estos capítulos, y él dice, le voy a explicar al público cómo es una incursión a las tolderías. Y entonces cuenta cómo, lo que también surge de otros documentos, cómo se había discutido que la única manera de poder derrotar a Pincén, que era una estratega genial, era apropiarse de su familia. Entonces, ellos, sabiendo que Pincén estaba en determinado lugar, cómo pudieron, cómo se las arreglan para llegar a la toldería de Pincén, que no sabían dónde estaba, porque también, claro, la población, digamos, indígena tenía la ventaja del conocimiento del territorio, ¿no? Ellos no sabían dónde estaba, consiguen saber dónde está y cómo se apropian de sus mujeres, sus hijos, etcétera, bueno, que después son los que van prisioneros a Martín García, ¿no? Y que son, digamos, hasta el día de hoy luego son desaparecidos, porque parte además de estas campañas militares tienen que ver con ese ejercicio de la disciplina ejemplificadora, donde el otro no es ya un adversario al que se debe tratar como prisionero o no, sino que se convierten en recursos económicos, y así se los trataba en el Congreso de la Nación, por ejemplo. ¿Cuáles son los recursos que ha dejado la campaña del desierto? 15.000 leguas y mano de obra para Tucumán, niños para el servicio doméstico, niños para la cosecha de la uva en Mendoza, etc., ¿no? Y eso está, digamos, documentado. En parte, digamos, lo curioso de esto es que en parte se ha documentado por vías, digamos, alternativas, podríamos decir. Nosotros trabajamos con las actas de bautismo de las parroquias en la ciudad de Tucumán, donde se ve la cantidad de niños pampas bautizados que aparecen de un día para otro, apropiados por personas decentes de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que de repente tenían niños pampas para el servicio doméstico, todos entre 3 y 8 años, ni más grande ni más chico, y de repente se llena la ciudad de Tucumán de niños pampas. Digamos, son, digamos, estas documentaciones que no habían formado parte de la historia oficial, pero lo más notable es que también habían formado parte de la historia oficial. Entonces, por ejemplo, hay textos que han sido utilizados, sobre todo en las provincias, en la provincia del Chubut, por ejemplo, hay un libro donde se cuenta la amistad entre los galeses y los tehuelches, etc., y que es muy utilizado hasta por los guías de turismo, en las escuelas. Uno da vuelta a la página y está la descripción del campo de concentración de Barcheta, donde se habían llevado a la mayor parte de
los que tomaron prisioneros de las familias de Sayhueque, Casimiro, o sea, los que son tehuelches y algunos mapuches también, estaban en Balcheta, en un lugar que ahora no tiene ni un cartelito que diga aquí estuvo el regimiento de Balcheta, es decir, está borrado de la tierra. Esa página parece que no la vio nadie, y no solamente no la vio nadie, sino que cuando hemos querido hablar de eso, aparece el discurso hegemónico, por ejemplo, editoriales del diario Río Negro, diciendo que no es cierto lo que está publicado ahí, diciendo, bueno, no puede ser que hubiera un campo de concentración porque todavía no se había inventado el alambrado, por ejemplo. No sé, no tiene nada que ver, pero digamos, el los hechos, ¿no? Entonces, eso hace que por ahí sea tan difícil a veces y que haya hasta diría un discurso moral que trata moralista, que trata de impedir a veces la denuncia de estos hechos, ¿no? Y me parece, bueno, entre otras cosas me parece que es muy importante trabajar sobre la memoria, esto que les contaba, ¿no? De cómo la memoria, no hay que subestimar nunca la memoria y la capacidad de reconstitución de los pueblos que han sido víctimas de estos procesos. Por ejemplo, hay algo que a mí me impactó mucho, que es con el censo del 2001, el Censo Nacional de Población. Por primera vez, si ustedes recuerdan, se incluyó una pregunta, que se les dijo la pregunta indígena, se llamaba. Era la pregunta acerca de si en esta casa vive alguna persona que se considera perteneciente o descendiente de algún pueblo indígena. Esto venía acompañado, esta pregunta, de una cartilla para el censista donde se incluían 18 pueblos. Bueno, el INDEC se había quedado corto con los 18 pueblos, después tuvo que llegar al doble. De hecho, en el 2010 había más de 30 pueblos incluidos, porque hoy en día hay más de 30 pueblos reconocidos en el Estado Nacional, en argentino. Pero lo interesante fue que en ese momento, en el 2001, surgieron un montón de respuestas que el INDEC después no sabía cómo procesar y que nos pidió ayuda a algunos antropólogos porque sorpresivamente, muy sorpresivamente, aparecieron respuestas, por ejemplo, en las provincias de La Rioja, Tucumán, Salta, Catamarca, gente que respondió que pertenecía al pueblo Pular, Ancilta, Mutquín, Abaucán, que son pueblos que se dieron por extinguidos hace 300 años y que son los que, digamos, la academia después también terminó de achatar y de borrar porque la antropología, la arqueología los llama diaguitas calchaquíes, que Calchaquí viene del nombre del cacique Juan Calchaquí. Entonces todos estos pueblos, Pulares, Mutquín, etcétera, que se unieron bajo el mando del cacique Juan Calchaquí, después se les dijo calchaquíes a todos. Pero esa gente que responde, yo pertenezco al pueblo Pular, eso no se lo dijeron en la escuela, porque en la escuela les dicen que están extinguidos, no se lo dijeron, digamos, en ningún lugar. Es decir, eso es la memoria que se transmite dentro de las familias y que está, digamos, callada y oculta hasta que alguien va y les pregunta, porque lo que nos pasa a nosotros es que nos dicen, nunca nadie nos había venido a preguntar nada. Entonces, es muy importante el trabajo sobre la memoria y es impresionante además, por eso la resistencia y cómo la capacidad de sobrevivencia. Uno dice, ¿cómo después de 300 años la gente se sigue transmitiendo esto, ¿no? Acordate que pertenecemos al pueblo Mutquín, por ejemplo, aunque te digan otra cosa, ¿no? Y lo que se está produciendo ahora, que tiene que ver también con un contexto favorable a la emergencia y al reconocimiento de la diversidad y de las identidades, digamos, no hegemónicas, es que están apareciendo pueblos que se suponía olvidados. Nosotros todos estudiamos que los huarpes estaban extinguidos y sin embargo ahora hay 12 comunidades huarpes en Mendoza y 5 o 6 en San Juan que están recuperando no solo la lengua, sino además su forma de organización política, que por ahí es lo más complicado. Y también considerar que me gustó en un capítulo que Patricio habla también de la relación entre genocidio y diáspora, porque en muchos casos también, aunque nosotros consideramos a los pueblos indígenas como atados a la tierra, la realidad es que hoy son pueblos en diáspora. De hecho, estos mismos censos de 2001 y de 2010 dieron que la mayor parte de la gente perteneciente a pueblos originarios en nuestro país vive en las ciudades, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque están exiliados de su lugar por la violencia económica, en primer lugar, ¿no? Porque, digamos, son expulsados de sus territorios por la agroindustria, por la minería, por el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces,
Esa cuestión de la diáspora también hay que tenerla en cuenta porque sobre la memoria y sobre los procesos, digamos, identitarios también tiene un efecto que a veces ha sido, digamos, mal interpretado como una cuestión de olvido, de abandono de las costumbres, de la identidad, etc. Y en realidad tiene que ver con la realidad de la diáspora. Bueno, hasta acá me parece que lo que quería observar de lo que se me fue ocurriendo a medida que hablaban ustedes y por lo que leí en el libro, me parece que es muy rico y que da para hablar un montón de cosas, hay un montón de observaciones que se me ocurren. Bueno, nuevamente muchas gracias.